Damos la palabra al maestro Zoe Robledo y después abriremos a preguntas y respuestas. Muchas gracias, subsecretario, secretario Moctezuma, muchas gracias a todas y todos y a quienes nos están viendo esta transmisión. Saludos a todos el personal de salud, del Seguro Social y de todas las instituciones que mientras estamos aquí reunidos están haciendo un gran trabajo por salvar vidas de mexicanas y de mexicanos. Como lo hemos estado comentando, así como en la escuela, igual en el trabajo, una de las tareas fundamentales del Seguro Social es prevenir enfermedades y proteger la salud. Lo era antes del COVID y lo sigue siendo con mayor razón ahora en este sano retorno a las actividades económicas. Y así debe de ser, porque la nueva normalidad implica hacer cosas nuevas, implica que tengamos todos que poner de nuestra parte para que este retorno sea seguro, sea saludable y sea solidario. En ese sentido, como lo hemos estado señalando, en los últimos 15 días empezamos el trabajo para un mecanismo específico para empresas neoesenciales. ¿Por qué les decimos neoesenciales? Porque desde marzo hubo una serie de empresas, de actividades económicas que tenían que seguir trabajando porque en medio de la pandemia, pues hay actividades que no pueden detenerse. Desde luego, las más importantes, todos los servicios de salud y toda la cadena vinculada a ellos, pero también los bancos, las gasolineras, los supermercados, las ferreterías, en fin, son muchos las empresas que continuaron con su labor, a las que se le sumaron a partir del 18 de mayo estas tres industrias: la minería, el transporte y la construcción. Con ellos hicimos un esfuerzo interesante y diferente a lo que ocurrió con las primeras esenciales, que fue solicitarles una autoevaluación de los protocolos que estaban preparando justo de cara al 1 de junio y que muchas de ellas, sobre todo de la industria del transporte y de la minería, entraron y pudieron empezar sus actividades incluso antes del 1 de junio, es decir, antes del lunes. Esto nos llevó a un registro de 17,854 empresas distribuidas de esta manera por su tamaño y al sector al que pertenecen. Esto ha sido muy importante por una razón. El día de ayer, en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo, la de Economía y el Seguro Social, publicamos los lineamientos técnicos específicos para el retorno a las actividades económicas. Esto es, estos tres sectores, pero también aplica para los sectores esenciales originales, los que acabo de mencionar: los bancos, los medios de comunicación, las telecomunicaciones, los servicios de mensajería, los supermercados, las tiendas de autoservicio, todos los que han seguido trabajando y que han llevado a cabo protocolos, pero que ahora lo que se les está solicitando es también registrarse con una diferencia. Ya no tendrán que esperar una validación, esta será de carácter automático, pero el registro, según establecen los lineamientos publicados, sí es obligatorio. Y eso es algo muy importante que todos conozcamos, sobre todo quienes nos ven y que van a reiniciar labores o que están llevando a cabo labores. Hemos detectado que hay empresas que lo han hecho muy bien, que han hecho protocolos extraordinarios, rigurosos, y que hay mucha responsabilidad. Así deben de ser todos, absolutamente todos. Por eso trajimos hoy algunos ejemplos que pueden ver aquí, por ejemplo, en la mesa, en el lado izquierdo del doctor Hugo López-Gatell, una barrera, por ejemplo. Esta es una barrera física para las áreas de oficina de los centros de trabajo. ¿Para qué sirve? Cuando no se puede tener una distancia de 1.5 metros, la famosa sana distancia. Esta mesa siempre ha respetado esa distancia de 1.5 metros. Cuando no se puede tener, entonces se tiene que tener una barrera física de esta naturaleza. Si quieren pasar a la siguiente, aquí tenemos algunos ejemplos que queremos enseñarles. Por ejemplo, las entradas y las salidas. Y para todos los espacios laborales, la desinfección permanente. Recordemos que, como lo ha dicho el doctor López-Gatell, pues ya
hoy cuántos días van de conferencias, ya son muchos, todos los días se señala, este virus no está en el aire, está en las superficies y somos nosotros mismos que a la hora de tocar superficies que pueden estar contaminadas, con las manos sucias nos las llevemos al rostro, particularmente a los ojos, a la nariz y a la boca. Por eso es tan importante estar desinfectando todos los objetos que son de uso muy común. Déjenme ponerles un ejemplo en el Seguro Social, los checadores, que en muchas empresas ocurren. Muchas veces los checadores se les tiene que pasar el dedo y a veces una técnica que debemos de erradicar por completo es la gente que se chupa el dedo justo para que es limpiarlo y pasar al checador. La nueva normalidad implica que eso debe de ser socialmente sancionado, vaya, que cualquier persona que se esté llevando las manos a la boca y después tocando objetos que muchas personas más van a tocar, debe de estar prácticamente prohibido. Son de las cosas que debemos de olvidarnos y alguna vez recordaremos los días, la época en la que hacíamos una acción como esta, que es realmente riesgosa en un centro de trabajo y particularmente en un objeto que es de uso común. Por eso la desinfección, la higiene y la sana distancia siguen siendo las mejores herramientas, las más efectivas, las que tienen una implicación masiva. La siguiente, lo otro tiene que ver con las áreas de higiene, los lavamanos en condiciones adecuadas. Hoy más que nunca los baños tienen que estar limpios, pero sobre todo tienen que tener un buen suministro de agua y de jabón. Algo tan sencillo y a la vez tan poderoso para lograr que el retorno a los centros de trabajo no implique contagios masivos y rebrotes en alguna comunidad. Agua, jabón y toallas de papel desechable. Lo otro son estos dispensadores de alcohol gel a libre disposición en distintos puntos de los centros de trabajo. Hay lugares que son estratégicos, ya sea que mucha gente va a pasar por ahí o justamente los lugares de los checadores donde se checa tarjeta, que ahí haya también dispensadores de alcohol gel. Estos puntos estratégicos están establecidos en los lineamientos que se han publicado y en la autoevaluación, donde les preguntamos a las empresas si esto lo están haciendo o no. La siguiente. Esta sana distancia es en oficinas y áreas de producción, las barreras físicas como la que tenemos aquí, que debe de ocurrir. Antes pues había poca delimitación, había mucha posibilidad de encuentro y de contagio y después tenemos que irnos acostumbrando a este tipo de barreras, sobre todo en las partes laterales y en las partes frontales. Y también en la siguiente, en las áreas de producción, no solamente en las oficinas, por ejemplo, quienes llevan a cabo procesos productivos que implican la presencia de una persona frente a una máquina, también tienen que tener este tipo de barreras. En las salas de juntas, principalmente cuando realmente sea imposible tener una teleconferencia, pues entonces en las salas de juntas tienen que estar señalados los lugares donde se deben de sentar las personas. Y lo mismo las señalizaciones frente a equipos, por ejemplo, uno clásico, una fotocopiadora, que implica que muchas veces la gente hace fila para sacar una copia. Bueno, pues tendrán que tener una delimitación, como decía el secretario Moctezuma, no son señaléticas o señalizaciones complejas, simplemente es delimitar el espacio para lograr la sana distancia. Creo yo que eventualmente esto será casi de carácter natural, pero en este momento debemos de ser extremadamente cuidadosos. La siguiente. Por ejemplo, áreas comunes en lugares donde tienen cafeterías o comedores. Como empezamos en estas empresas que son muy grandes, pues en muchas de ellas se tienen áreas comunes como estas, en donde pues antes se generaban pues este tipo de situaciones que eran de lo más común. Hoy tenemos que cuidar que la señalética nos indique por dónde caminar y en qué sentido. La siguiente. Ahí decía solo hamburguesas, también si le pueden meter un poco de salud en la alimentación, nunca está de más. También esta parte de la distancia en áreas comunes, por ejemplo, a la hora de los alimentos, también lograr ciertas sanas distancias en los lugares donde se aplica, desde luego. La siguiente. Barreras físicas en estas áreas comunes. Son varios ejemplos reales que nos han enviado de diferentes empresas y que ya lo están haciendo.
Por ejemplo, que es muy importante y muy fácil. Si hay bancas, podemos poner bancas fijas que no se pueden mover, pues simplemente se delimita en cuál se puede sentar una persona y en cuál no. La siguiente, lo mismo ocurre en áreas de transporte. El equipo de protección personal, aquí es bien importante, lo señalaba ya el secretario Esteban Moctezuma, es un poco similar. ¿Cuáles son los equipos fundamentales? Los cubrebocas y también la protección ocular o facial. Por eso trajimos ese ejemplo que nos lo proporcionó una de las empresas, Hitachi, que hace autopartes de la industria automotriz. Por ejemplo, estas caretas en los lugares donde esto sea posible tener y los cubrebocas. Esto es muy importante también para todas aquellas empresas que tienen relación con clientes, por ejemplo, un banco. Afortunadamente, en muchos de los bancos existe una barrera física. Cuando existe la barrera física, no es necesario, por ejemplo, la protección facial. Sí el cubrebocas, pero no la protección facial. Donde no es posible tener una barrera física, por ejemplo, en una gasolinería, pues entonces se tiene que tener el cubrebocas y el protector facial. Son cosas que evitan también que en los lugares donde se tiene mucho flujo de personas, que son los clientes, pues entonces ya sea que el cliente contagie al personal o en el caso que no debería ocurrir, pero que un personal esté contagiado, pues entonces contagia al cliente. Aquí están algunos de estos ejemplos y algo que sigue siendo muy importante, seguir facilitando el trabajo a distancia, no solamente para los trabajadores que son grupos vulnerables, también en la medida de lo posible, trabajo administrativo o que se puede hacer en casa o incluso trabajo a distancia en un mismo centro de trabajo, que es algo que también debemos acostumbrarnos. El hecho de que en un edificio de 10 pisos, para poner un ejemplo, y se va a tener una reunión en donde están participando personal de cada uno de los pisos, es posible que se lleven a cabo reuniones a distancia, aunque estén en el mismo lugar, porque es mucho mejor, es más eficiente y además pues evita tener espacios tan grandes para conferencias en donde quizá una sala de juntas, por ejemplo, en este caso de 12 personas, se puede hacer fácilmente a distancia, facilitándolo en los lugares donde esto sea posible. La siguiente. Lo que les comentábamos del transporte, en los lugares en donde esto se facilita, poder ubicar cómo son los lugares en donde se puede sentar la gente. La siguiente es un ejemplo muy claro había otro de transporte sobre cómo se deben de ubicar las personas de alguna manera cruzada entre lugares en donde se pueden sentar. Y lo otro que es muy importante, la promoción de la salud, la capacitación, la información permanente de varios temas, orientarnos sobre esta enfermedad para estar más seguros. Yo creo que hay algo muy virtuoso, por ejemplo, con lo que se comentaba de la escuela. Si el ejercicio que va a ser educación tiene que ver con la escuela y con la casa, es igual entre el centro de trabajo y el hogar. Tienen que ser hábitos, conductas que se pueden llevar también a la casa. Obviamente no estamos sugiriendo que la gente traiga cubrebocas y esto todo el tiempo en sus hogares, pero sí ciertas medidas de higiene, por ejemplo, que deben de seguir, no solamente porque salgan del centro de trabajo y entonces recuperemos hábitos que nos pueden generar contagios, sino que también los lleven a la casa los propios trabajadores. Orientación, capacitación y lo más importante, organización. La siguiente. Me parece que aquí terminamos, son los mismos cursos en línea que hemos estado promocionando, son de acceso abierto, los medios de comunicación pueden también ingresar a ellos, hay sobre COVID, hay sobre recomendaciones de los centros de trabajo, hay sobre qué hacer cuando se tiene un paciente con COVID en el hogar. Son cursos que duran 5 o 6 horas, se evalúan y se genera incluso una certificación para quienes lo aprueban. Vale mucho la pena hacerlos. La siguiente. Y finalmente tenemos un video de 1 minuto que creo que ejemplifica mucho esto que hemos estado conversando. Si lo podemos pasar, muchas gracias.